Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Y sí, señor, yo era más Caimán. Esta no es una canción de fútbol, pero es para mí la más grande de todas, pues. Por eso nos echaron de la FIFA y nos importó un carajo. Es un tipo de palabra. Es no, hay que hacerle firmar la cosita. Cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Pero la imagen, la postal de Mina saltando y agarrando la pelota nunca se me va a olvidar, y eso me pareció que era una vaina la berraca. ¡Puta, qué rico! ¡Grande! ¡Vamos! Carcamán, ¿qué ha habido? Cómelo. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien. Oiga, usted ya que está empezando a destejarse esa cabeza, ¿ha pensado en implantes de pelo? ¿Como Petro? Sí, es que para allá voy. No. ¿No? No, Pero... sí, mi señora quiere, yo no sé. No, lo digo porque ayer vi un tuit bueno y decía que le sirvieron porque por fin dijo algo que no era tan descabellado. Y era que pues habló sobre el partido entre Millonarios y Palestino en Bogotá. Y sobre el barrismo social que tanto habla Petro, y decía que deberían los hinchas recibir al equipo en el estadio, entendiendo pues que Palestino, igual aunque es un equipo chileno, es de la población migrante de Palestina en Chile, que es la más grande del mundo después de los países árabes y de Israel. Pero usted, bueno, y ahí surgió el primer debate, y con eso ya saludamos a nuestros invitados. Invitados de lujo hoy. Claro, tremendo. Si realmente el fútbol... Porque todo el mundo decía que ¿por qué politiza el fútbol? Yo creo que el fútbol en sí es político. Siempre ha sido político. Pero para eso entonces tenemos a Laila Bushihab, ya asidua, acá invitada del podcast, que fue al partido. Laila, ¿cómo vas? Ay, hola, qué bueno que me vuelvan a invitar, porque además yo sé que me estaban como enviando indirectas a través de otros episodios. Me encanta estar acá de nuevo. Qué chévere estar sentada otra vez acá. No. Y viene también Alejandro Pino Calas. Sí, salam aleikum. Sí. No, la verdad, para empezar de una vez discutiendo, nosotros lo que estábamos diciendo es que le llevamos un almuerzo y que ya no lo quería cobrar, pero no le estábamos echando indirectas. El tema de Palestino, o sea, es... a uno le pagan los almuerzos acá trayéndolo a un podcast. Claro. Una cosa muy agresiva. O sea, no lo invitan a uno por el placer de la compañía. No, pero si la mayoría son, todos ustedes son estrellitas que si no, y que dan, no, pero nada, pues vamos a charlar rico. Ah, no, entonces no. Pero venga, hablemos de Palestino, porque me parece que el fútbol nunca ha estado abstraído de la política. Es muy difícil. Pero además no se puede separar de la política. Es que el fútbol es político. Es muy pendejo en la vida decir que no, ¿por qué le meten política al fútbol? Exacto. Yo creo que el único fútbol que no tiene política es el de barrio. Cuando uno juega con los amigos. No, ni siquiera, porque es que políticas son relaciones de poder. El dueño de la pelota es el que acaba el partido. Sí, el gordito del balón. O la señora que le roba la pelota a uno. Tal cual, uno porque juega en el barrio, juega por el petaco, o sea, juega por el orgullo. Decir que el fútbol no es político, además en Colombia, donde tenemos a los Char, donde tenemos al alcalde de Valledupar, donde tenemos a Juan Camilo Restrepo. A Juan Camilo Restrepo, nuevo presidente del Deportivo Independiente de Medellín, donde tenemos una larguísima lista de presidentes de clubes que han aterrizado como paracaidistas por sus fracasos políticos. Juan Carlos López. Nada más, no, pues es que a ver, Juan Carlos López cimentó su carrera política. Ustedes no se acuerdan que Juan Carlos López, el peor presidente en la historia de Millonarios. Y no sé si uno de los peores alcaldes de Popayán. ¿Quién fue el asesor de Juan Carlos López cuando estaba empezando de Derecho Deportivo? No lo dudo. Juan Carlos López llevaba a Millonarios en todas las pretemporadas a jugar a Popayán, porque con eso empezaba a ganar imagen. O sea, su carrera política inició aprovechándose de Millonarios. Utilizándolo, no es aprovechándolo, utilizándolo. Sí, no, y muchos, pues, y uno lo sigue viendo, y sobre todo cada vez que hay un equipo gana, el carro de bomberos va con el político de turno de primero. Obvio. Eso no hay nada que hacer. Bueno, pero espere que nos estamos desviando, porque yo iba a arrancar, era justamente preguntándole a Laila, que fue al estadio, no sé si Pino también, al partido. No, ese día no fui. Pero ¿cómo fue ir al estadio? Además, Laila se fue uniformada, básicamente. Entonces, ¿cómo fue eso? Sí, no, solo antes quería decir que ahora que Charria decía que el único momento en el que no es político es en la cancha del barrio, no. Ya en sí un partido de fútbol es un acto político, eso. Pero bueno, más allá, me parece que es importante aclararles a los oyentes de ustedes que yo soy mitad colombiana y mitad palestina. ¿Por qué iraní? Entonces esta mujer, porque yo me llamo Laila Bushihab. Claro. Mi papá es palestino. Mi papá llegó después de una de las guerras, la de 1956. La primera. No, la segunda. No, la segunda. Mi papá nació en un pueblito que está como a 2 horas de Ramala, en lo que hoy se conoce como Cisjordania, que se llama Akraba. Mi papá no puede volver allá, pues nunca,
hace mucho, digamos, no, él trató de regresar alguna vez, unos años antes de la pandemia y ya no podía. Toda su familia se quedó sin tierras. Él llega en el 56, está nacionalizado colombiano hace mucho tiempo, uno habla con él y uno lo siente colombiano. Él, digamos que lo único que mantiene es que sigue siendo musulmán y tuvo acá en Colombia a todos sus hijos. Yo soy una de esas hijas. Por eso me llamo Laila Bouchihab. Entonces la gente me pregunta, pero ¿y usted qué tiene que ver? Pues es que yo soy mitad colombiana y mitad palestina. Dicho esto, estuve en la cancha en el partido de Millos Palestino, que a mí me emocionaba tremendamente porque, claro, yo sentía, quiero alentar a los dos, voy por los dos. Incluso después del desastre del partido de Millonarios, de la decepción de este semestre, que lo que quieran. Del comodín del grupo. Claro, si quieren luego hacemos otro episodio alrededor de Millonarios este semestre. Más allá de eso, yo salí ese día, no voy a decir que salí feliz, pero salí como, Palestino, el nombre, o sea, hay gente, se está hablando de Palestina, se está abriendo una conversación gracias a lo que está haciendo el equipo de fútbol. Y a mí eso me alegra profundamente. Entonces yo dije, me voy a ir uniformada, me llevé la camiseta de Millonarios, una camiseta clásica que tengo, y una bandera de Palestina que compré en Ramallah precisamente, en la capital palestina, y llevé una bufanda, y llevé unas banderas que mandé a hacer. Lo primero que hice antes de entrar a la cancha fue preguntarle al presidente de la barra a la que pertenezco, a Tomandos Fútbol Club. Le dije, hermano, ¿usted qué sabe? ¿Usted que habla con la policía? ¿Vamos a poder entrar banderas esta noche? Y me dijo, se puede mientras no se arengue, o sea, mientras no haya arengas políticas, mientras no se envíen mensajes políticos. Y yo dije, bueno, voy con mi banderita. En el primer filtro me dijeron, mejor guárdela porque va a tener problema, pero ya en los demás no me pusieron lío. Y duré los primeros 15 minutos del partido con la bandera extendida y alrededor yo estaba en Oriental Alta, en el centro, ningún hincha se molestaba porque yo mostrara la bandera de Palestino, para nada, la bandera palestina, hasta que de repente sube un Camahan como a los 20 minutos con un uniforme militar khaki lleno de audífonos, de walkie-talkies. Yo nunca había visto a esa gente de seguridad en el Campín, nunca, y sube y en una actitud súper agresiva y violenta me dice, tiene que guardar ya mismo esa bandera o se va del estadio. Y nos dijo a mí, a mi novio y a un amigo con el que estábamos, todos con bandera de Palestina. Y yo le dije, ¿y por qué? Porque al frente, o sea, en Occidental, la están viendo y a mí me están enviando órdenes desde la Conmebol y las directivas del equipo de que no se pueden. Y entonces yo le dije, pero si aquí hay un montón de banderas, mírenlas, hay gente con bufanda y aquí la gente alrededor no tiene problema. Y empezaron los que estaban al lado, los hinchas, a decir, déjela, no tiene nada de malo, ella es hincha de Millos, pero puede mostrar la bandera palestina. Y el tipo fue tan agresivo y tan violento que como que ya se me iba acercando, la saco y me iba a coger a sacarme al estadio y yo dije, bueno, sí, no, fue muy agresivo y muy violento y yo dije, está bien, la voy a guardar, pero esto no es justo, como que traté ahí de explicarle, no estamos haciendo nada malo, tenemos derecho a mostrar una bandera y ahí le mencioné, le dije, todo el semestre ha habido banderas de Palestina. Yo he ido todo el semestre a ver a Millonarios porque estoy abonado y todo el semestre ha habido banderas de Palestina. Pero es que claro, solo te cayó a ti que era la chiquita. Y los la otros mujer. eran las mujeres. Los otros eran los tipos grandes. Venga, Claro. le dicen, venga, fresco. Sí, va y sáqueme a mí. Sáqueme a mí. Hay una pregunta que yo tengo que yo creo que algunos de ustedes lo saben. ¿Fuad Masiri jugó en Palestina, jugó en la selección de Palestina? No. Yo creo que sí. No alcanzó. ¿Sabe quiénes sí jugaron? O sea, que pasaran por el fútbol colombiano. Un santafereño. Pablo Abdalá. Pablo recordado Abdala, en sí, de Millonarios, malo. Malo y era figura de la selección palestina, por supuesto. Alejandro Naif, que jugó también En Santa Fe Junior, ¿no? en Millos. En Millos. Entonces, Sí, Alejandro Naif jugó en la selección Abdala. palestina. A ver, ¿qué otro que pasara por acá? La verdad es que, digamos que eso también hay que contarlo. La selección palestina, que en estos momentos está teniendo también tiene un momento bastante de locos, es decir, con posibilidades de clasificar a cualquier cosa. La selección siempre estuvo compuesta por los hijos de los migrantes. Exacto. los Lailas. Sí, exactamente, Sí, exacto. tal cual. Y esos hijos de los migrantes, digamos que esa es la potencia de Palestino y es bueno contarlo. Una cosa es la selección palestina, otra cosa es el Club Deportivo Palestino de Fútbol. Palestino es un equipo de la comunidad migrante fundado a comienzos de los años 20 en Santiago de Chile. Chile, y nosotros, digamos, como somos tan agrandados y no miramos el fútbol de la región, solamente miramos Argentina y Brasil. Chile tiene una característica de fútbol que es genial. A mí eso me parece súper entretenido y es el fútbol de colonias.
Sí. Porque claro, uno de Chile, no, Colo-Colo y la U de Chile y la U Católica. Sí, esos son los tres grandes, en ese orden. Y si los quieren. del cobre. Sí, Cobre, en sus momentos cuando tenían plata por las minas. Pero lo cierto es que hay toda una gama de equipos clase media que son de migrantes. El Audax Italiano, el Unión Española, el Palestino de Chile, el Santiago Wanderers, que después pasó a jugar en Valparaíso. Es un fútbol hecho de migrantes. Es un fútbol de migrantes. Pues es lo que pasa Chile es un que- país hecho de migrantes. Exactamente, digamos que siempre pensamos en la migración, pensamos en Argentina. Nosotros, pues, por las condiciones políticas de Colombia nunca fuimos abiertos a la migración y, extrañamente, ya que somos tan, ¿cómo lo vamos a decir? Dígalo como quiera. Tan sionistas en este país, porque es un país mega sionista, es una vaina súper Sí, rara. Y resulta que la principal colonia que hay en Colombia es sirio-libanesa. Yo no soy palestino, yo pertenezco a herederos de la migración sirio-libanesa. Maicao. No, los míos son raros, porque es que los míos llegaron a Barranquilla, pero cogieron por el río Cauca y se establecieron en Santa Fe, Antioquia. Como los de Juan José en la balada María Abdala. Tal cual. Tal cual. Entonces, sí, Chile tiene eso, y inclusive Venezuela también tiene portuguesa y tiene algunos de esos. Y españoles, italianos en claro, Venezuela. un pero montón. Chile es una nación de inmigrantes, es mucho más chica que Argentina, le puede llegar a un porcentaje mucho más alto, y sí que se ve eso. Yo lo que pasa es que Palestino sí lo conocía, pero pues ni siquiera pensé a pensar que se iba a enfrentar a Millonarios. Pero, anciano, venga, dos cosas antes. Una, yo según constaté con Guillermo Ruiz Bonilla, en su momento, Naif jugó en el Santa Fe de Jaime de la Pava. Sí, claro. Jugó en Santa Fe, sí, señor, jugó en Santa Fe. En el Santa Fe de Jaime de la Pava. Más buena gente, Naif, sí jugó, fue Y en que Santa jugó en la Fe. selección palestina. Sí. Eso era uno. Y lo otro, y era... yo estuve en pues, lo que hoy en día es Cisjordania, en Palestina, en antecitos de... Porque mi hermana vivía ahí cerca. Antecitos del 7 de octubre. Y estando allá, me impresionó que pues cuando uno está dentro del muro, cuando están todos los grafitis, que está el de, no sé, el de Make Hummus Not Walls y todos los de Banksy y la vaina, hay uno puntual que es el escudo palestino. Y yo no puedo creer que en Palestina estuviera a 13.300 kilómetros el escudo de un equipo que no representa, o sea, que allá Hermoso. como que, porque además no jugaban fútbol. Yo le pregunté al taxista, que era bien querido, justamente por eso, y no tenían ni idea, la verdad, como que era Palestino en general, pero sabían que había un equipo en Chile que lo representaba, porque además no tenían ninguna otra representación. Hermoso. Además es muy interesante que todo el mundo ya sabe que es Palestina. Claro, los hechos son terriblemente dolorosos por donde los quiera ver y no creo que tengamos que comentar eso, pero eso lo ha ido metiendo al fútbol. Uno ve en Champions, uno ve en Marruecos, uno ve en Colombia y uno ve en todos lados que Palestino y Palestina apareció de una manera importante. Todo el semestre en Bogotá se habla de Palestino, toda la gente habla de Palestina, uno ve muchísimos iconos de redes sociales. con la Pero bandera vea, palestina. Charlia, obviamente, es más presente por lo que está jugando con Millonarios, pero la verdad es que esto viene de hace unos 4 o 5 años, cuando Palestino empezó a figurar en el continente. Es que, digamos que Palestino, que es un equipo chiquitico, o sea, Palestino no chiquitito. pasa de 5.000 hinchas en Chile. Sí, es Puede decir, ser equidad. un poquito más, tal vez, porque digamos que Palestino, Tiene sí ha, hinchada, sido, y Palestino tiene sí ha sido campeón. Sí. Sí. Palestino sí ha sido campeón 2 veces nada más. Palestino era el equipo en el que salió el mejor defensa central en la historia de Chile. Se me olvida en estos momentos. Que es abogado, ya le digo. Exacto, el Beckenbauer chileno. Sí, ay. Que fue la base de la selección chilena a finales de los 70 y comienzos de los 80. Que era izquierda. Claro, total. Que era totalmente porque izquierda. el equipo tiene una afiliación totalmente de izquierda. Elías Figueroa. Elías Figueroa. Muchas gracias. Son Figueroa y Caselli, son los dos políticos de Exactamente. Chile. Y entonces Elías Figueroa fue el que llevó a Palestino a figurar a finales de los 70, después Palestino naufraga totalmente, y resulta que en este siglo, acuérdense que ya había eliminado al Medellín en Copa Sudamericana, fue un equipo que llegó a cuartos de final en una Libertadores, a cuartos de final en una Sudamericana, porque el proyecto es un proyecto interesante, es decir, es un proyecto muy de equipo chico. Vamos a sacar jugadores que después se los vamos a vender a la U de Chile y a la Católica y a Colo-Colo y ojalá Argentina, pero vamos a sacar jugadores, vamos a traernos argentinos que no tienen mayor prospecto y futuro, los vamos a potenciar y se los vamos a vender a México. Ah, como Millonarios. Pues que cuando la mentalidad es de equipo chico, ¿qué hacen? Por eso. Sí. Entonces, a mí me parece que esa es una mentalidad que se puede hacer y hay equipos que lo manejan y lo manejan muy bien. Hay otros equipos que no les queda bien. Es que no les queda bien. Hay otros equipos que no A les queda bien. Millonarios no le queda bien, a Nacional no le queda bien, a América no le queda bien. Dice que ahora Millonarios Al Cali es no le el queda Equidad, bien, el Envigado de Bogotá. Pero bueno, sigamos hablando de Palestino porque vamos a tener problemas acá. Pero sí es interesante todo lo que está pasando y que a mí no me gusta, pero lo que ha hecho Petro como por visibilizarse en el fútbol
ha sido muy interesante. A ver, lo que pasa es que Petro no es bobo. Petro no es bobo, ¿sí? Y Petro sabe que si hay un golpe de opinión que alguien tiene que dar en este país, es tumbar a la dirigencia del fútbol colombiano. O sea, eso, usted sea de derecha o de izquierda. Eso da muchísimos votos. Eso es un odio que une. No es que no es un odio, es un desprecio. Es que yo no lo llamo odio. O sea, y en realidad es como el primer presidente que ha tratado de metérsele, es el único, que ha tratado de por fin. Es el único, porque Duque. Hacer que rindan cuentas. Duque quiso hacer bulla. Pero pues le llegaron, pero te vamos a dar una Copa América. Y ay, no, sí, mandó callar a Lucena. Es que acuérdese que Lucena, cuando estalla el escándalo de reventa de boletería, Lucena le pide al aire en la W a Yesurum la renuncia. Sí. Es inconcebible que tengamos a alguien que ha sido señalado como revendedor de boletas en el cargo de presidente de la federación. Yo le pido al doctor Yesurum que dé un paso al costado. Las palabras de Lucena. Después, ay no, pero es que Colombia puede ser sede de la Copa América 2019. No queda bien que siendo sede de la Copa América 2019, hombre, no. Pero no, fresco, es la Copa América 2020. Sí, porque es que vamos a hacer Copas Américas todos los años. Sí. Todos los años. Una se la vamos a dar a ustedes. Ya sabemos qué pasó. Otra Palestina, el último. Sí, exacto. Ya sabemos qué pasó. Llegó la pandemia, llegó el estallido social, a Duque le dejaron con un chispero y el contentillo para Duque fue la Copa América, pero la femenina. Sí, te vamos a dar la femenina. Y también le ofrecieron el Mundial Femenino cuando no teníamos ropa para armar un Mundial Femenino. Y Duque bajó la guardia. Porque recordemos que la superintendencia que armó todo el tirrero fue la superintendencia de Duque. Eso sí hay que decirlo. Pero después a Barreto lo mandaron. No, y el otro, y el anterior. Pablo Robledo. Robledo fue el que hizo todo el dossier. Sí, él armó el dossier, pero no fue capaz de reventarlo. Uno habla con Pablo Felipe. Yo creo que no lo dejaron. Uno habla con Pablo Felipe y el tipo se pone un cuchillo en los dientes y empieza a hablar de lo que vio. Y dice, y yo siempre le pregunto, ¿y por qué no hizo nada? No alcancé. Hay que traerlo. Yo no creo que no alcanzó. Yo creo que él dice que no alcanzó. A ver, Pablo Robledo, más allá de abogado y lo que usted quiera, también es político. Exacto. Ningún político en este país era capaz de meterse con el fútbol porque es que justo es año de mundial, va a Colombia, le va mal en el mundial y dicen que porque yo lo desestabilicé, entonces esperemos a que pase el mundial. Y como esperamos a que pase el mundial, pues se le acabó el periodo. Por eso es que no alcanzó. Él tenía eso desde enero y desde febrero. Hay un humorista argentino que dice, Enrique Pinti, que ya murió, que dice que eso pianta votos. Y eso sí que pianta votos. Tocaba la selección. Si le va bien, pues ¿cómo la va a tocar? Lo que le está pasando ahorita a Argentina, con semejante equipazo. ¿Quién se mete con Tapia? ¿Quién se mete con Tapia? Que es peor que todo lo que hace. Exacto. No. Y si le va mal, es que fue porque usted se metió. Tal cual. Entonces, fíjese cómo, en ese sentido, Petro, que yo creo que no creo que lo va a tocar, y le cuento fuera, porque así no puedo contar acá, por qué no lo va a tocar. Pero resulta muy interesante que ustedes mire, por ejemplo, entrando ya en temas de política, todo lo que pasó con los hijos de McAllister, FIFA lo prohíbe. Y las federaciones deberían hacer algo. Acá no pasa nada. Acá no va a pasar nada. Entonces Petro está mirando a ver, yo no creo que pueda tocarla, pero pues es interesante. No, pero ya la tocó. Lo que pasa es que tocar, obviamente, yo lo digo de frente, yo sueño con que Yesurum, que es un bandido, caiga. Pero están metiéndose con todos los demás, perdóneme. Las citaciones de la SIC a todos los presidentes. No, ya sancionaron al de Real Cartagena. Pero esa fue las supersociedades. Es que en serio se les están metiendo. Sí, se les están metiendo y los están rodeando. Entonces, el Ministerio de Trabajo también. Y pues es que, a ver, pues es que ustedes no están aprovechando la señal de RTBC, entonces pues vamos a tener, o sea, en últimas, aquí hay unos propósitos políticos de democratizar el fútbol, que es una farsa de frase. Es una falacia total. Sí, es una falacia absoluta, es decir, es simplemente quedarse con los derechos y seguirles pagando, pero lo cierto es que sí hay un interés en tocarlos, porque pues es que de entrada hay que tocarlos porque son todos unos chuecos, pero aparte de eso, porque es que el fútbol también lo torea. Y esto yo sí se lo digo. Sí, claro. Esto yo se lo digo. En reunión en el Ministerio del Interior, la dirigencia del fútbol amenazando al ministro del Interior es que si ustedes se meten con nosotros les volvemos a armar un fuera Petro para que lo vea todo el mundo en un partido eliminatoria. No pueden. No pueden. Pero lo hicieron y lo van a seguir haciendo. A mí lo que me llama la atención, y seguramente... y son tan descarados que lo admiten. Pero es que Fantino llega acá y se muere del susto. Uno le dice, yo le he dicho 20 cosas, no a Fantino, sino a otros, mire, esto lo han incumplido, esto lo han incumplido, esto lo han incumplido, esto lo han incumplido. Sí, nosotros sabemos. Y
Y él le debe el puesto, Les da a María, como susto. él le debe el puesto a María Clara y María Clara es Yesurum. Entonces, ¿cómo se va a meter con Yesurum? Entonces, ahí hay un tema, fíjense que nos estamos desviando de la política de Palestina a la política de Colombia, pero la realidad es que cada vez que dicen algo, dicen, no, es que el fútbol es empresa privada. Mire, hay un movimiento del gobierno que acaba con el fútbol. Quíteles los estadios. Exacto. Ya. No, o suban, triplíquenles las pólizas. Solo puede jugar el Cali. Pero es que Ahí les dejo el dato. Perdón, había que decirlo ya. Es en la el B, único. pero en la B, no, estamos todavía no, hacemos todo el campeonato en Palmasica, pero ese, por ejemplo, hay uno que es simplemente eso. Siempre el fútbol femenino es facilísimo. No prestamos el estadio si no hacen dobletes con equipos femeninos, no lo hacen. Entonces, usted empieza a ver que el gobierno le quiere entrar, yo no sé si Petro sí, pero el resto de la gente no hace nada. Y claro, fíjese que por ejemplo en Bogotá ya el estadio no es para fútbol, es para salsa. Claro. Y si queda tiempo, para fútbol. No, es que partamos del hecho y acá está la falacia histórica. No, es que es el estadio de fútbol. Y sí, se llama estadio Nemesio Camacho del Campín, pero es que le pertenece al distrito y el distrito verá qué hace en un escenario lo que tenga público. bien. Exactamente. Cada que yo pago, perfecto, pero es que el concierto también paga y a veces el concierto paga más. Y los hinchas se quejan un montón por eso. Los hinchas no tienen idea, creen que el equipo es el dueño del estadio y se quejan un montón. Porque Carlos Antonio dice es que el Campín solo es para un fútbol. Pero no creo. Y perdón, yo creo que deberíamos volver. O sea, hay que aclarar que vamos a grabar 2 episodios. Uno va a ser puntualmente sobre fútbol y política, que es el que viene, y este es más sobre Palestino. Laila, ¿quieres decir algo? Sí, que quería volver La próxima sobre... semana vamos a ir a bañarnos. Sí. Ahorita nos cambiamos de camiseta. Nos cambiamos de camiseta. Que volviendo sobre lo de Palestino, hay una contradicción tremenda, y es que la Conmebol efectivamente en su ¿cómo se dice? Sus estatutos, su código tiene que no se permiten manifestaciones políticas en los estadios. Pero va uno a ver, y en los estadios de Europa, y la FIFA lo ha permitido sin ningún problema, se ondean todo el tiempo banderas de Ucrania. Rusia está, digamos que, no sé si decir la palabra vetado, pero No, está vetado. Está vetado. Y entonces, qué raro, como que la FIFA sí en Europa, mientras que la guerra entre Rusia y Ucrania, pero aquí, Conmebol, Palestina, Israel. Que está mucho más lejos. No, es que es la hipotenusa, o sea, ahí sí. Es hipocresía, pero también es muy contradictorio. Y de hecho le leí hace poco un tuit a un, no sé si es internacionalista o politólogo que me cae muy bien, se llama Mauricio Jaramillo. Y Mauricio decía, claro, es cuando les conviene, ¿no? A la Conmebol le conviene en este momento decir que no se permiten manifestaciones políticas y que entonces había que prohibir la entrada de banderas palestinas al estadio, pero a la FIFA no le conviene que en Europa no haya banderas de Ucrania. Pero es que mire que eso viene, habla política, y por eso yo tenía esta camiseta desde mucho antes, desde Mussolini, por allá en el 30 tal vez, 34. Pues, Pero es que es desde antes. No, es mucho antes, pero yo quiero empezar a hablar de ese tema en Sudamérica. En Sudamérica, pues es que los argentinos éramos derechos y éramos humanos en 1978, y a menos de 1 kilómetro jugaban la final del mundo y torturaban a los estudiantes. Es como si acá la casa de torturas fuera el Movistar Arena y se jugaba la final del fútbol. Tal cual. Es tal cual. Uno ve ESMA, la Escuela Superior de Mecánica Armada, queda a menos de 1 kilómetro. Uno puede ir caminando y de hecho se hace. Y claro, ahí no les importaba. Y ahí sí decía, los argentinos somos derechos y somos humanos. Y en esa Argentina del 78 hubo 2 posturas absolutamente antagónicas. Los que podían tirar papelitos, que estaba un humorista que se llamaba Caloy y Clemente, que Clemente decía, tiren papelitos. Y por el otro lado estaba el viejo Morales, que decía, no, es que los argentinos somos derechos y somos humanos. Pero la mayor manipulación que tuvo un mundial fue el Mundial de Argentina. Yo me acuerdo, yo estaba muy pelado y yo me emocionaba, pido disculpas y lo he pedido 500, cuando salía Videla, porque ganaba Argentina, salía Menotti fumando, que era maravilloso, y después salía Videla y yo decía, uy, qué maravilla. ¿Y por qué te emocionaba? Tenía 12 años. No, pero ¿qué era lo que ver a Videla te emocionaba? Porque era toda la mise en scène que hacían allá. Ganaron, claro, y entonces salía Argentina y salían los jugadores y después salía Videla dando la mano. Yo después me enteré y me dio mucha vergüenza, que fue un poco lo que le pasó a algunos jugadores, que decían, no sabíamos, no hubieran podido hacer otra cosa, pero no podíamos hacer nada más. Aunque hubo jugadores como Tarantini, esa historia es maravillosa. Sí, bueno. Esa historia es maravillosa. ¿Tú la sabes? ¿La acuerdas? Que Tarantini le dice a Bertoni, viene Videla, le voy a dar la mano, pero me voy a enjabonar las bolas y le voy a dar la mano con la mano enjabonada. Yo no sé si se habrá dado cuenta.
Hay otro, hay Dice dos, que no. Hay dos más de no dar la mano. Uno, que ya lo dijimos, Carlos Caselli, pero es que a Caselli a la mamá se la torturaron. Exacto. Y cuando chileno. Y claro, y cuando llegó, el tipo no se paró y afortunadamente era jugador de fútbol y no lo pudieron tocar. Y hubo uno, no he vuelto a encontrar ese relato, pero Tostao le pasó lo contrario. Él sí se paró a saludar y dice que nunca se va a perdonar haber saludado a los militares. Lo que pasa es que, mire, usted menciona ejemplos que son como los más famosos, pero es que no nos olvidemos de Qatar. Eso va a decir, O sea, Rusia. Nos estamos yendo muy atrás, exactamente. O sea, sí, claro, porque Sí. la vieja guardia, porque por supuesto hay que respetar al señor Charria. Pero es que, a ver, al fútbol le gustan las dictaduras, Claro, al fútbol... es al más fútbol fácil. Le gusta el poder... Le gusta el poder opresor en el que no hay opiniones. Sí, claro. Al fútbol le encanta eso. Es que, a ver, Infantino viviendo... Es que ¿en dónde vive Infantino? Vive en Doha. Exacto. Hay Sí. mire que leí ayer un especial del New York Times en español que dice que FIFA está volviendo a las malas prácticas. Son como 4 hojas donde dicen, mire, cuando apareció el FIFA Gate, empezamos a darnos cuenta que se podía cambiar. Infantino llegó. Entonces, por ejemplo, solo 2 periodos de 4 y no sé qué. Están volviendo atrás. Ya Asia dice, no, reelección indefinida. CONCACAF dice, no, nos vamos. No, y es con la excusa de la democracia, porque es la excusa, es decir, es el modelo Avalanche. Es que el modelo Avalanche ha evolucionado. No, es que vamos a abrir el fútbol muy bonito, vamos a tener más equipos muy bonito. Y es el modelo Avalanche. Blatter lo perfeccionó e Infantino lo está llevando a un punto en el que ya se Le fue, está perdón, echando uno puede decir acá groserías porque todas, se fue a la todas que mierda. quiera. O sea, Le está echando mucho de col. Entonces está blanco, sí, pero huele mal. no. O sea, lo de Infantino es absolutamente vergonzoso. El Mundial de Qatar es vergonzoso. Pero ese sí fue de Blatter. El de Qatar fue de Blatter. Sí y no. O sea, Blatter es el que vende. Y la Mundial. foto de Blatter Claro. es pavorosa. Blatter es el que vende porque, pues, en todos el que los lo documentales, exacto, en todos los mundiales fue miércoles, me falsearon. Sí, la cara sacando miércoles me falsearon. Pero lo que hace Infantino es, a ver, el discurso Infantino, antes de que empecé el mundial, es que todos son racistas porque están criticando, perdóname, le diste un mundial a un país violador de derechos humanos que está utilizando el deporte, porque no es solamente el mundial, Sí, es el mundial, es la Fórmula 1, es el atletismo, es el tenis, El golf. etcétera, para blanquear su imagen y para convertirse en el eje político del mundo árabe. De la y región, ahora sí. es el que manda a callar, es el que manda a opinar, cuando era un, entre comillas, súbdito de Arabia, y ahora ya no es súbdito de Arabia Saudita, es mando callar y negocio con Israel, y etcétera. ¿Cuál es o sea, el- son amigos de Israel políticamente hablando. ¿Usted vio cuál es la figura más importante del fútbol hoy en día? Un catarí. El dueño de PSG, creo, o el de... Sí, el del PSG. Y siguiendo con la política, a mí me llama mucho la atención porque soy hincha del Nottingham Forest porque soy viejito, que ganó 2 Copas Europeas. Y entonces al Blanco y Nottingham negro. Forest y al Everton... Se salvó el descenso. Sí, claro. Y al Nottingham Forest y al Everton le quitan puntos. Sí, les quitan puntos, y al pero City no. financiero. Y al City Pero no al que- Manchester que City. tiene más de 130 puntos de eludir el fair play financiero, pero a ellos no los tocan porque los abogados son buenos, pues dicen algo así, pero llama mucho la atención. No, por los dueños. Claro, entonces es lo mismo que pasaba acá. Acá los Rodríguez Orejuela ganaron 6 campeonatos porque lo que hicieron, así les diga que no. Allá, obviamente, es otra fuente de ingresos, pero al final no los tocan. No, jamás. Además tienen con qué pagar las multas. ¿ya? Exacto, es que además, aunque los Si son multaran multas, y sí, les pues, quitaran, sí. no les hace ni cosquillas claro. pagar cientos millones de No, es dólares ya. vergonzoso. No les hace ni cosquillas. Pero con esto de Palestino hay una cosa que, Sigue con que me Palestina, impresiona. Era, ustedes tres que son hinchas de Millonarios, hay vainas que me parecen ridículas que pasan en hinchas de Millonarios y creo que en cualquier otra del país, tristemente. Y es que no aceptan, o sea, que cualquier cosa visitante ya es casi que enemigo, básicamente. Hace poco Que es una que es una tontería. barbaridad, la verdad. Es una estupidez. Pero el jugador, creo que de Águilas, si no estoy mal, o de Alianza, que va y le entrega una camiseta y le entrega al final del partido Un una camiseta a un niño. sí. Y todo Oriental de Millonarios echa al chino porque Sí, eso fue en le Águilas. recibió, fue vergonzoso. Eso fue con Águilas, es vergonzoso. Hay unos comportamientos de la hinchada de Millonarios que son Sí, lamentables. son Claro, horribles. y Lo que no solo pasó- Millonarios, Pues yo creo que en nada todos. más desde la cantada del himno de Bogotá, que Que jamás es he un- yo no he entendido por qué se detesto saludó. ese signo, Yo no porque entiendo. carajos hacen así, Sí, yo como no ese entiendo. signo fascista Sí, al es cantar el himno de fascista, es Bogotá. horrible. Nada más desde ahí yo tengo conflictos. Pero ven que yo veo que hay una hipocresía, creo yo, bonita, si se puede decir de alguna forma sin que sea un oxímoron, y es que realmente con lo de Palestino sí dejaban, o sea, ahí sí ya no hay problema, pero siendo visitante igual, o sea, siendo pues casi que hincha de visitante, porque vuelvo y digo, pasa que yo siendo hincha del Cali, una vez me metí con mi hermano a Oriental, a un partido Cali, Millonarios Cali,
Me acuerdo que jugaba Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar le pegó de volea, él pegó en el palo y yo me paré como mierda. Casi me echan. Entonces sí es medio ridículo, la verdad. Pero peor la de Santa Fe, van ganando 2-0, tranquilo, en techo, y le dan un monedizazo a la árbitra. Sí. No tiene sentido. Lo que pasa es que digamos que estamos en una situación, y esto sale del tema del podcast de hoy, entre comillas sale, y estamos en una situación de violencia, exacto, de violencia que es un reflejo de la sociedad en general. Sí, la violencia en los estadios está mal. Es que fíjense lo que pasó este semestre. Salvo los cuadrangulares, tuvimos invasiones de campo todas las fechas. Tuvimos hechos de violencia todas las fechas. Es que por algo el gobierno, otra vez, decidió volverse a meter y armar el comité de convivencia y bla, bla, bla. Hacen otro comité. Bla, bla, bla. Y, claro. Y nada resuelve. Por ejemplo, hay una cosa que yo no entiendo por qué no ha retirado a Israel de la UEFA. Como si lo hicieron es con una Rusia. gran pregunta. Bueno, claro. digamos que también tiene respuesta, ella sola se responde. Pues es que dicen que el que agredió fue Hamas, ¿no? Pero no Palestina. No, pero lo que pasa es que ahí está el punto. Es decir, es el ataque de un grupo terrorista, no es el ataque de una nación. Y el punto acá es que, a ver, yo ahorita decía, es que Colombia es sionista. El mundo es muy sionista. Exacto. Sí, o sea, hay una carga de culpa que el sionismo sabe manejar muy bien y es que por el holocausto entonces es que el holocausto. Y claro, además, el holocausto es una tragedia que marcó a la humanidad, pero no por haber sufrido el holocausto tienes derecho a hacer otro holocausto. Exacto, ¿sí? Pero además, cada vez que alguien alza la voz, cada vez que alguien se atreve a decir que Israel está cometiendo lo mismo, que está haciendo lo mismo que hicieron con ellos durante la Segunda Guerra Mundial, a uno siempre le ponen el sello de antisemita. Eres un antisemita. Y es la única respuesta, eres un antisemita. Sí, mucho gusto. O sea, toda la zona de Siria, Libia y Palestina somos semitas. Pendejos. Pero, por ejemplo, leyeron la última columna de Caparrós en El País, se llama La Palabra Judío. La de la palabra judío. Increíble, me parece que dice como, bueno, yo por el hecho de ser hijo de una, me considero judío, era el me considero no, soy judío. Soy judío. Y eso no me define, el man dice de hecho que lo define más ser escritor o hincha de Boca antes que lo definan como judío. Pero que igual eso estaba generando, que también pasa, creo yo, un alza en el antisemitismo. Él dice que igual sí, eso sí también está pasando. Es cierto, o sea, se ha disparado, sí, pero claro. El antisemitismo se ha disparado por culpa de lo que está haciendo Netanyahu y el gobierno. Exactamente. Pero es que ni siquiera están de acuerdo los israelíes. Exactamente. Es que lo que dicen, lo dijo Harari además, que Noal Harari, dice que es que la única forma que Netanyahu tiene, y ya estamos hablando de cosas que yo no tengo ni idea, que tiene para sostenerse en el poder, es estar en la Franja de Gaza haciendo lo que está haciendo. Pero pues... Pero a costa de qué, y a precio, sí, en fin. Pero ahora que tú preguntabas que por qué no han sacado a Israel, no solo porque el mundo es tremendamente sionista, sino porque Israel tiene un poder en el mundo. La economía estadounidense básicamente se sostiene gracias a Israel, esa es la verdad. La economía de la gran potencia se sostiene gracias pero tampoco no podemos negar la capacidad económica que tiene Rusia. Entonces, yo no sé, el fútbol políticamente es muy especial. Defiende a Mussolini, a Videla, después defiende, y cuando salió Dilma Rousseff del Mundial, que sacaban los carteles, las cámaras eran perfectas, llegaba un cartel y hacían tzun, y ha defendido, pero también fue uno de los grandes propagandas que tuvo, por ejemplo, la transición española. En el Mundial del 82 ya la transición estaba concluyendo y el fútbol le mostró al mundo la nueva España. Acabó después con los Olímpicos de Barcelona, pero el fútbol tiene eso, ¿no? Entonces dice, esta es la nueva España, esta es la nueva Alemania. Cuando ya se unificaron. Claro, eso es un gran abrebocas del capítulo que viene de fútbol y política. Muchas gracias a todos por oírnos. Muchas gracias.